Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más estamos aquí reunidos hasta que nuestro Dios lo permita, de esta manera, orando al Señor, leyendo su palabra, aprendiendo cada día más las cosas de Dios. Vamos a empezar también nuestra reunión agradeciéndole a Dios, amados hermanos, orando, teniendo comunión con nuestro Padre. Vamos a orar, mis amados hermanos. Amado Dios que estás en los cielos, una vez más, bendito Señor. Estamos agradecidos porque tú permites en tu amor y en tu misericordia que podamos unirnos de esta manera, amado Dios. De una u otra forma tu palabra sigue siendo predicada. Que esta palabra llegue al corazón necesitado. Que esta semilla caiga, Señor, en buena tierra y que dé fruto al 100%. Bendito Dios, gracias por estos momentos. Gracias, Señor, por la vida, por la paz, por la tranquilidad. Gracias, Dios, por la salvación tan grande que nos has dado. Bendito Dios, manténnos firmes, fieles, expectantes, amado Dios, orando y velando como nos enseña tu palabra. Bendito Dios, perdónanos, guárdanos en tus benditas manos, líbranos de todo mal, de todo peligro. Gracias, Dios mío, por tus provisiones de cada día, por tus cuidados, por velar aún nuestros sueños. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos siempre, Señor, los unos por los otros. Oramos, Padre, por las familias. Oramos, bendito Dios, por nuestro país. Que tú tomes, Señor, las riendas de nuestro país, amado Dios. Padre celestial, ten misericordia, amado Señor, de la situación política que atraviesa nuestra patria. Oh Dios, oramos desde aquí también, Señor, por la paz entre Rusia y Ucrania. Bendito Dios Todopoderoso, que la paz, Señor, predomine y que no siga la guerra, amado Dios, cuánta muerte, cuánta destrucción. Bendito Dios Todopoderoso, oramos por la paz, oramos por la armonía, que lleguen a un acuerdo, Señor, esos presidentes. Amado Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te pedimos, ten misericordia, Padre Celestial, extiende tus manos, amado Dios, y que tu voluntad prevalezca, Padre. Tú amas la vida, Señor, y la vida en abundancia. La muerte solo proviene del enemigo. Tú eres ese Dios que sabes darnos vida, paz, amor, tranquilidad. Oramos, Padre Santo, que extiendas tus manos poderosas. Bendito Dios, ponemos a nuestro Perú en tus manos. Ponemos, Señor, a las naciones en tus manos. Ponemos a nuestro mundo en tus manos. Gracias, Señor, porque la pandemia ya se está esfumando. Gracias, Dios mío, porque tú nos mantienes aún con vida. Ayúdanos a cumplir los propósitos por los cuales tú nos has dejado en este mundo. Amado Dios, viviremos para ti. Te serviremos, te honraremos, te obedeceremos, amado Dios. Gracias, Padre eterno. Ahora te rogamos que tu Santo Espíritu nos instruya tu palabra. Que tomemos como ejemplo, Señor, a estos grandes hombres de Dios, como fueron el apóstol Pablo, Silas, Lucas, Timoteo. Hombres, Señor, que extendieron tu palabra, que tuvieron la valentía para predicar, Señor, a toda clase de gente, gente de la alta sociedad, de la baja sociedad, gente, Señor, sencilla y gente dignataria. Fueron hombres que predicaron tu evangelio. Bendito Dios, oramos que también en nuestros tiempos se levanten hombres así, con esa gallardía, con esa valentía, Señor, de extender tu reino, de predicar tu palabra. Bendito Dios, levanta hombres y mujeres valientes, con autoridad, Señor, que prediquen tu palabra y que la gente, amado Dios, cada día lleguen al conocimiento de tu verdad. Cuánto necesitamos esta palabra en nuestros corazones. Amado Dios, oramos por la salvación de nuestro Perú. Oramos que tu palabra corra, que se predique la unción de tu Santo Espíritu, Señor. Bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque estamos contigo. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar, amados hermanos, con nuestro estudio, conociendo la vida del gran apóstol Pablo, al inicio Saulo de Tarso, pero que luego se convirtió en el gran apóstol Pablo. Amados hermanos, el último mensaje que estábamos viendo
a Pablo, a Timoteo, a Lucas y a Silas en un equipo misionero. Ellos se encuentran ahora en Macedonia y la primera ciudad que ellos van a llegar es Filipos, la iglesia de Filipos. Ahí levantarán la iglesia de Filipos y el apóstol Pablo escribirá una carta que en nuestras Biblias lo conocemos como la carta a los Filipenses. Está en el Nuevo Testamento. Una de las cartas también que escribió el apóstol Pablo para la naciente iglesia de Filipos, la primera ciudad de Macedonia, amados hermanos. Ellos llegaron ahí, al comienzo todo era monótono. Encontraron en esa ciudad de Filipos, no había sinagoga. Solamente encontraron un grupo de mujeres orando a la orilla del río, ¿se acuerdan? Y pues este equipo de los misioneros, cuando llegan a Filipos, una mujer llamada Lidia se convierte y les lleva a su casa y los aloja ahí, los trata muy bien. Esta mujer Lidia era una mujer adinerada. Y desde ahí todos los días ellos iban a las oraciones, a la orilla del río con un puñado de mujeres. Y en ese tiempo, hermanos, que las mujeres no eran consideradas personas de valor. Ahí lo único que valían eran los hombres. Acuérdense, hermanos, que los rabinos judíos, ellos oraban de esta manera, amados hermanos, a alta voz. Oraban y decían: Dios, te doy gracias porque no me hiciste gentil. Porque según ellos los gentiles no eran personas no era el pueblo de Dios, era el pueblo excluido. Por eso los rabinos judíos oraban así, hermanos: Dios, te doy gracias porque no me hiciste gentil, no me hiciste esclavo, ni me hiciste mujer. Así oraban los rabinos judíos, hermanos. Y consideramos que las mujeres estaban tratadas en la misma altura que los esclavos y los gentiles. Poco valor tenían las mujeres, hermanos queridos. Gracias a Dios que cuando Jesucristo vino, Él dijo: no hay distinción de personas, hombres, mujeres, en la misma importancia, si se quiere decir. Eso estableció nuestro bendito Señor Jesucristo. Nos trajo a nosotros libertad, a las mujeres, nos dio posición, nos dio valor, porque su muerte, amados hermanos, nosotros que hemos creído, sean hombres o mujeres, somos salvos por haber creído en Jesucristo. Y cuando el apóstol Pablo llega a Filipos, en esta ciudad que está en Macedonia, encuentra solamente un grupo de mujeres orando en la orilla del río. ¿Qué podía hacer el apóstol Pablo con mujeres solamente? Ni un solo varón. Pero sin embargo, hermanos queridos, el apóstol Pablo, de ahí fue su partida. Todos los días iba a la orilla del río, porque no había sinagoga, no había una sala seguro, pero era el lugar propicio donde él predicaba. Y yo me imagino, amados hermanos, que no solamente escuchaban las mujeres, sino que también algunos hombres curiosos se detenían a escuchar las enseñanzas del apóstol Pablo. Y eso sirvió, ¿para qué? Para que hombres también se añadan a esta naciente iglesia de Filipos. Y en ese trayecto, recuerdan, hermanos, que una mujer esclava, una endemoniada, les seguía atrás de estos hombres de Dios, de Pablo, Timoteo, Silas y el doctor Lucas. Esta mujer, en una forma sarcástica, decía: estos son hombres que os anuncian el reino de Dios. Pero lo decía en una forma sarcástica, como burlona. Es como que nosotros decíamos a un borracho con su botella de cerveza diciendo gloria a Dios. No lo está diciendo de corazón, lo está diciendo como burla. Y cuando el apóstol Pablo, como él tenía discernimiento de espíritu, se da cuenta que era el mismo diablo el que hablaba, burlándose de ellos. Se voltea y le dice: en el nombre de Jesús, sal de ella. Y amados hermanos, como el apóstol Pablo tenía autoridad, él era un hijo de Dios, consagrado a Dios, que vivía para Dios. Sus palabras, los demonios se sujetaban. Esta mujer quedó libre porque el demonio salió de ella. Y ese fue el motivo para que la gente los patrones, digamos, los dueños de esta esclava, que lo usaban a ella para obtener ganancias con sus adivinaciones, se molestaron tanto, hermanos queridos, que a estos 4 misioneros los prendieron. Pero a Timoteo no lo encarcelaron, tampoco al doctor Lucas no lo encarcelaron.
a los que los encarcelaron y los flagelaron, hermanos. No es que les dieron un latigazo, les flagelaron sus espaldas y los metieron presos y a la cárcel de más adentro, que significa al lugar más de castigo. Porque en toda celda, hermanos, hay un lugar de castigo, donde no te da ni siquiera un rayito de sol, que cuando un preso se porta mal, lo llevan al cuarto de castigo, sin agua, sin comida, donde hay ratas, donde hay cucarachas, arañas. Eso es una tortura, hermanos. Que te encierren en un lugar así, tan terrible, es una tortura. Y dice que, hermanos queridos, al apóstol Pablo y a Silas, los metieron ahí, con sus pies en el cepo, o sea, sus pies con grillos. ¿Y qué hacían, hermanos, el apóstol Pablo y Silas? Ellos, dice, a la medianoche empezaron a cantar himnos. ¿Qué himno habrán cantado, hermanos? Seguramente cantaron algún coro que habla de la libertad. Libre, Jesucristo nos hizo libres. Ellos cantaban, hermanos, este gozo que yo siento en mí. Esta alegría que yo siento en mí es el poder de Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Ellos cantaban, hermanos queridos, porque aunque ellos estaban presos, su alma, su espíritu estaba libre. Y el apóstol Pablo decía, me gozo que sea yo sufriendo por causa de mi Salvador Jesucristo. Para mí es un privilegio, decía el apóstol Pablo. Él lo sufría con gozo, hermano. ¿Qué tal hombre? A nosotros en la iglesia, si alguien nos mira mal, ya no nos vamos. Si alguien no te saludó, fue tu cumpleaños y no te saludaron, te resientes, ya no te vas. Al apóstol Pablo, hermanos, lo flagelaron, lo metieron preso. Y sin embargo, él seguía cantando en la cárcel. En la cárcel nadie canta. En la cárcel nadie ríe. Pero el apóstol Pablo, hermanos, con Silas, cantaban a voz en cuello y todos los presos los escuchaban. Se quedaron atónitos al escuchar que el apóstol Pablo y Silas entonando alabanzas en la cárcel. Y eso dio producto, hermanos, a que Dios interviniera. Porque Dios interviene, hermanos, en medio de las alabanzas. Cuando uno alaba a Dios, los muros caen, las cadenas se rompen, las puertas se abren, espiritualmente hablando. Cadenas de opresión son quebrantadas, porque en la alabanza hay mucho poder. En la alabanza está moviéndose nuestro bendito Dios, porque Él nos ha creado para la alabanza de su gloria. Por eso dice Dios que debemos alabarle con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y hermanos, cuando cantaron estos hombres de Dios, un terremoto que Dios lo habría enviado, hermanos, quebrantó las cadenas. Las puertas se abrieron. Y por lo tanto el apóstol Pablo y Silas, si ellos hubiesen querido, fácilmente se hubieran escapado, porque las cárceles, las puertas de fierro, bien aseguradas, se abrieron con el movimiento de este terremoto. Y tanto así que el carcelero que los estaba cuidando tuvo tanto miedo, se asustó y dijo, ahora me matan, porque yo me he quedado responsable de estos presos. Y mañana, cuando se den cuenta que los presos se han escapado, fijo que me cortan la cabeza. Y cuando él tomó su espada para matarse, porque dijo, ya, ¿para qué? ¿Para qué voy a esperar que mejor me mato yo mismo? Si iba, hermanos, a matar con su misma espada. El apóstol Pablo le dice, no te hagas daño. ¿Por qué te vas a herir? Nosotros estamos aquí, no nos hemos escapado. Acá estamos. Se quedó, hermanos, tan maravillado este carcelero, que se quedó sin palabra. Y postrándose a los pies de los apóstoles, dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo que ustedes se comportan de esa manera, nunca hemos visto presos así. Nunca. Ustedes son fuera de serie. Oye, hermanos, qué manera de impresionar a la gente sin palabra, solo con tu conducta, con tu comportamiento. ¿Qué debo hacer para ser salvo? A lo que el apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero los lleva, los venda sus heridas. El apóstol Pablo visita a la familia de este carcelero. Y toda esta familia, amados hermanos, se convierten a Jesucristo. Timoteo estaba fascinado.
Él decía, bueno, de cuando me unía a esta caravana con estos 3 hombres de Dios, con él 4, no pasaba nada, todo era monotonía, igual que en Listra, ¿se acuerdan? Pero de repente empezaron a suceder cosas. En un día o 2 empezaron a suceder cosas en Filipos. Timoteo él presenciaba cuando el apóstol Pablo diario iba a las oraciones y a los estudios bíblicos a la orilla del río. Él veía cómo esta esclava se burlaba de ellos. Él pudo ver todos esos acontecimientos y Timoteo estaba allá de nada sucede, pero qué cosas tan excitantes están pasando, así como en Listra, ¿se acuerdan? Y Timoteo, amados hermanos, vio de un momento a otro todas las cosas que sucedían. Silas y el apóstol Pablo encarcelados. ¿Y dónde se quedó Timoteo y el doctor Lucas? Se quedaron en la casa de Lidia. ¿Y qué hacían en la casa de Lidia? Orando, amados hermanos, orando por el apóstol Pablo y por Silas, intercediendo a Dios. Cuán importante, hermanos, es interceder los unos por los otros, por tu familia, por tu esposo, por tus hijos, por tus compañeros. Interceder, ponerlo en la presencia de Dios. Ellos oraban ahí en la casa de Lidia con todos los nuevos hermanos, con este grupo de mujeres y hombres que ya se estaban añadiendo a la iglesia de Filipos. Y en la casa de Lidia ellos estaban orando, hermanos. Y de repente tocan la puerta. ¿Y quién es? Silas y el apóstol Pablo, libres. Hermanos, ¿qué emociones habrían sentido estos nuevos hermanos cuando los ven libres? Y las mismas autoridades de Filipos, hermanos, se fueron y los liberaron al apóstol Pablo y a Silas. Era una cosa que para Timoteo era tan excitante. Y decía, Dios estaba obrando en todo. Dios estaba obrando en la orilla del río. Dios estaba obrando cuando nosotros orábamos en la casa de Lidia. Dios estaba obrando en todo, porque Dios es así, hermanos. Aunque tú no te des cuenta, aunque tú no lo tomas en cuenta, Dios siempre está obrando a nuestro favor. Dios siempre está trabajando detrás del telón, aunque no nos demos cuenta. Él siempre está obrando a nuestro favor. Qué bueno, hermanos, es contar con un Dios así. El mismo Dios de Pablo, el mismo Dios de Silas, el mismo Dios de Timoteo, es nuestro Dios nuestro. A ese mismo Jesucristo le servimos. Y amados hermanos, y ahí lo vamos a ver, que en esta iglesia de Filipos, donde el apóstol Pablo está inaugurando, si se quiere decir, una nueva iglesia, la iglesia de Filipos, venían gente de toda clase, gente de la alta sociedad, como gente sencilla, judíos, gentiles, hombres, mujeres. La primera que se convirtió fue Lidia. Después esta esclava que fue liberada se añadió, hermanos, a la iglesia. Este carcelero con toda su casa se unieron, hermanos, a la iglesia de Filipos. Fue una iglesia llena de gozo, caracterizada por el gozo. El apóstol Pablo lo expresa así en la carta que escribe a los filipenses, que es motivo de estos momentos. Amados hermanos, lo vamos a leer a grandes rasgos. ¿Qué contiene la carta que escribe el apóstol Pablo a los hermanos de Filipos? Una iglesia heterogénea. No solamente había judíos, había gentiles. No solamente había gente adinerada como Lidia, que era una mujer muy millonaria, hermanos. No solamente gente culta, gente sencilla, gente así de campo, gente humilde, como cualquier ciudadano de a pie, como tú y como yo. Amados hermanos, una iglesia formada por hombres y mujeres, pero una iglesia que se caracterizaba por el amor, por el gozo. Eso lo vamos a encontrar, amados hermanos, hasta donde lleguemos ahora en la carta a los filipenses. Nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, hay una carta que dice la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. A ver, vamos a ir viendo a grandes rasgos qué les escribe el apóstol Pablo. Por cierto, cuando ya no está en Filipos, porque el apóstol Pablo sigue su ruta, hermanos. Él sigue, levanta una iglesia y deja hombres idóneos que puedan enseñar, seguir, amados hermanos.
fortaleciendo la fe de los que se seguían añadiendo. Y les escribe el apóstol Pablo una carta, que también esa carta es leída en todo el mundo, a través de los tiempos, a través de las edades. Es por eso que ahorita mismo estamos leyendo esta carta que escribió el apóstol Pablo para ser leída en Filipos, para ser leída en las diferentes iglesias y para ser leída también a nosotros, a ti y a mí y a los que se añadan mientras el Señor Jesucristo tarda en regresar por segunda vez a esta tierra. Vamos a leerlo, amados hermanos, algunos versículos. Dice Filipenses capítulo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Él había establecido ya obispos y diáconos, autoridades en la iglesia de Filipos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice así el apóstol Pablo a los filipenses: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Era una iglesia gozosa. El apóstol Pablo lo expresa, dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién empezó, amados hermanos, la buena obra en estos hermanos de Filipos? La empezó Jesucristo. Y si Él lo empezó, lo va a terminar. ¿Quién empezó en nosotros la buena obra? De cambiarnos, de transformarnos, de hacernos nuevas criaturas, de poner amor en nuestros corazones, la capacidad de perdonar, la capacidad de servir, la capacidad de enseñar. ¿Quién puso eso en nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Y el apóstol Pablo dice: estoy persuadido, estoy seguro de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todos los días, amados hermanos, todos los días somos mejores. Hoy soy mejor que ayer y mañana seré mejor que hoy. Siempre avanzando, aprendiendo, revistiéndonos de la palabra de Dios. El que comenzó, no se olviden esta palabra, el que comenzó en nosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta que Jesucristo vuelva, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que la gente en nosotros ya no nos vea a nosotros, sino lo vea a nuestro bendito Señor Jesucristo, por nuestra capacidad de hablar, de perdonar, de reconciliar, de no sembrar amargura, no sembrar odio, no aborrecer a nuestro prójimo. El que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que les escribe el apóstol Pablo a nuestros hermanos de Filipos. Y le dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Como el apóstol Pablo, hermanos, él irradiaba amor. Ustedes saben cuánto les amo en el amor de Jesucristo. Lo que se ama a los hermanos en Cristo, hermano. Creo que aún más que a nuestros hermanos carnales, nos amamos con los hermanos espirituales, porque somos una familia. Somos una familia. Si un hermano llora, todos lloramos juntos. Si un hermano se ríe, se alegra, todos nos alegramos juntos, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos familia, somos familia. A eso le dice el apóstol Pablo: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ese es el deseo del apóstol Pablo, no solamente para nuestros hermanos de Filipos, sino hasta nuestros días también. Que abundemos en amor, que la gente se dé cuenta que nosotros somos personas que no guardamos amarguras ni resentimientos, sino que en nosotros irradia el amor de Dios en nuestros corazones. Eso es lo que debemos reflejar, hermanos. Dios es amor y nosotros tenemos que ser también amor. Luego, continúa escribiendo el apóstol Pablo a los filipenses y les dice:
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Miren, hermanos, lo que escribe el apóstol Pablo a los filipenses. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuánto nos entristecemos cuando uno de nuestros hermanos o de nuestros seres queridos parten a la presencia de Dios? El apóstol Pablo, ¿cómo lo veía la muerte, hermanos? A nadie nos gusta. Sé que duele, extrañamos. El domingo, hermanos, recordábamos a nuestro hermano Josías. Y todos nos hemos llenado de emociones, se nos cayeron las lágrimas al recordar a nuestro hermano Josías. ¿Cómo no? Pero miren, hermanos queridos, cómo lo expresa el apóstol Pablo. Él dice, para mí, el vivir es Cristo. Yo vivo para servir a Jesucristo. Y cuando yo muera, dice el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. Que esta palabra nos consuele, hermanos, porque un día vamos a enfrentar ese momento tan triste, ¿no? Pero el apóstol Pablo, hermanos, que se aflore en tu corazón, no te olvides que el Espíritu Santo, hermanos queridos, nos haga recordar esta palabra cuando lo necesitemos, porque nadie dijo que vamos a ser eternos. Algún día, amados hermanos, vamos a partir, y que siempre esté en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros labios. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia, porque ya llegamos a la meta. Ya cumplimos. Si tú mueres en Cristo, hermanos, ganaste. Llegaste a la meta. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo dice, no sé qué escoger. O estar en este mundo para servirle a Dios, para predicar el Evangelio. Porque el del apóstol Pablo esa era su meta. No sé qué escoger, decía. O estar en esta vida para predicar el Evangelio, para servir, para anunciar la salvación de Jesucristo. O, dice, teniendo este deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos, que esto nos sirva de consuelo. Cuando alguno de nuestros amados hermanos o nuestros seres queridos se vayan de este mundo, amados hermanos, dice el apóstol Pablo que estar con Cristo es muchísimo mejor. Porque allá ya llegamos a la meta, ya descansamos de los afanes, ya descansamos de las luchas, de las pruebas. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Qué palabra que nos llena de consuelo, hermanos, en estos tiempos, que cuánta gente han partido, cuántos de nuestros amados hermanos ya no están con nosotros, pero ellos están en un lugar que es muchísimo mejor que el nuestro. Así dice el apóstol Pablo. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Dice el apóstol Pablo, yo me quiero quedar solamente para predicar el Evangelio. Por eso. Y si no, dice el apóstol Pablo, yo prefiero estar con Cristo, que es muchísimo mejor, muchísimo mejor. Que esa palabra nos dé alegría, nos dé fortaleza, nos dé consuelo, hermano. Algún momento vamos a necesitar estas palabras. Acuérdate, no te lo olvides. Lo que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, dice, luego les aconseja y les dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Unánimes. O sea que yo esté presente o esté ausente, yo quiero recibir noticias de ustedes que están firmes en la fe, creciendo, combatiendo, orando, aprendiendo, luchando contra el mal. Eso es lo que el apóstol Pablo les dice, amados hermanos. Muy bien, luego en el capítulo 2 de este libro de Filipenses, les animo a que lo lean, hermanos, en sus casas. Relean este libro de los Filipenses. En la carta que el apóstol Pablo escribe a los Filipenses, le dice, por tanto, en el capítulo 2 les dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo,
sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Unánimes. Si uno ríe, todos ríen. Si uno llora, todos lloran. Si uno trabaja, todos trabajan. Si uno ora, todos oramos. Si uno estudia, todos estudiamos. Unánimes. No diciendo, ellos nomás que oren, yo me quedo en mi casa a dormir. No, ellos nomás que trabajen, yo no. Vamos a tener faena, hermanos, en la iglesia. No, yo no. Que lo hagan ellos, yo no. No, hermanos, unánimes, dice, juntos, sintiendo la misma cosa, un mismo amor, un mismo espíritu. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice el apóstol Pablo, nunca te sientas más que otro. Todos somos iguales. Más bien considera a tu hermano más que tú. Sé humilde, sé sencillo. Qué consejo se les da al apóstol Pablo, hermanos, a los filipenses, y qué bien nos cae esos consejos también a nosotros, para que podamos vivir en armonía con nuestro prójimo, unidos, ayudándonos, sirviendo, perdonando. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No solamente pienses en tu bienestar. Si tu hermano tiene alguna necesidad, vamos a tenderle una mano. Si tu hermano te quiere tu hombro para llorar, ofrécele tu hombro para llorar. Eso es lo que dice el apóstol. No solamente pienses en ti, dice el apóstol Pablo. Piensa también en los demás. Pensando en los demás, nuestros problemas se alivian, hermanos. Hay veces pensamos que solamente nuestros problemas vale la pena resolver. No. Si tú te ocupas de tu hermano, tu problema se soluciona. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, por lo de los demás. Y sigue diciéndole el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ejemplo nos dio nuestro bendito Señor Jesucristo. Él dice, no se aferró a ser hijo de Dios, sino que dejó su trono de gloria, vino a este mundo, se humilló, amados hermanos, hasta lo sumo, se hizo siervo, tomó nuestro lugar, fue obediente, hermanos queridos. Él podía haber dicho, no voy a morir por el mundo, no voy a ocupar el lugar, no, yo soy hijo de Dios, yo tengo que estar a la diestra del Padre. Pero sin embargo nuestro Señor Jesucristo no se aferró a la situación que Él tenía. Él se humilló, tomó la forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Terrible, hermanos, por nuestra salvación, por nuestro rescate. Él dejó su trono de gloria y se hizo pobre y vino a tomar tu lugar y mi lugar. Eso está explicando el apóstol Pablo. Luego les dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Como Jesucristo se humilló tanto, hermanos, hasta la muerte. No podía humillarse más. Él se humilló hasta la muerte, tomando la forma de siervo. Por lo tanto, después que nuestro Señor Jesucristo cumplió esa gran misión que le encomendó el Padre, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es nuestro bendito Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo les escribe a los filipenses. Les hace ver, amados hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo compró nuestra salvación. Se humilló tanto
No había más humillación. Esa era la humillación más terrible, hermanos. Al delincuente más terrible lo crucificaban los romanos. Era la máxima pena, como hoy en día dirían pena de muerte o cadena perpetua. Nuestro Señor bendito Jesucristo, limpio, puro, sin mancha, sin pecado, tomó nuestro lugar, y por lo tanto también nuestro Dios, el Padre, lo exaltó hasta lo sumo. Dice, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Un día, hermanos, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. Porque ahora nuestro Señor, amados hermanos, está a la diestra del Padre. Él está exaltado al máximo. Él es Dios, Dios al mismo nivel, igual que el Padre. ¿Y qué hace arriba en los cielos, hermanos? Intercediendo por ti y por mí. Intercediendo por nosotros. Seamos fieles a ese bendito Señor Jesucristo. Y le amamos y le servimos y le seremos fieles hasta que Él venga por nosotros o hasta que Él venga por segunda vez. Eso es las palabras que el apóstol Pablo les dice a los filipenses y también nos dice a nosotros. Es una palabra que nunca pasará de moda. Mientras el mundo sea mundo, esta palabra será predicada, hermanos. La carta del apóstol Pablo a los filipenses. Vamos a detenernos aquí y en nuestro próximo mensaje, amados queridos, estaremos terminando con esta epístola a los filipenses, que está en el Nuevo Testamento de nuestras Biblias, las cartas que escribió el apóstol Pablo para sus jóvenes iglesias y que también son para cada uno de nosotros, para nuestra enseñanza, para nuestro conocimiento, para que nuestra fe se ensanche, para que nosotros seamos mejores cristianos, amados hermanos, como lo fue el apóstol Pablo. Que Dios nos bendiga. Nos encontraremos el próximo jueves, amados hermanos, y les animo que lean el libro, la Biblia, en los filipenses. Léanlo, hermanos. Empápense de este conocimiento que nos va a servir en el diario vivir. Va a aumentar nuestra fe. Amados hermanos, lean Filipenses. Nos hemos quedado en Filipenses capítulo 2, versículo 12. La próxima semana terminaremos solamente con la carta a los filipenses y seguramente veremos el apóstol Pablo en donde nuevamente está fundando una nueva iglesia que será en Colosas. Y se llama esa carta la epístola a los colosenses. Muy bien, hermanos, que Dios nos ayude y nos guarde hasta el próximo jueves. Bendiciones, mis hermanos.